Mi nombre es Cecilia Messina, soy funcionaria del Instituto de Estadística del Uruguay, soy militante y delegada de la Asociación de Estadística de Empleados de Estadística y Censo, ASEC, y bueno, estamos acá justamente para apoyar, acompañar a los compañeros del INDEC, ATCTA, que bueno, vienen hace 6 años luchando porque las estadísticas sean para el pueblo y del pueblo. Mi nombre es Walter Vitavar, soy parte de la dirección directiva de ASEC, mismo sindicato que Cecilia. Y sí, además de venir a vivir una experiencia diferente por lo que genera el abrazo al INDEC, básicamente es eso, la solidaridad por una institución hermana, un sindicato hermano, y abrazarlos un poco a ellos en esta pelea que están haciendo. Bien, mi nombre es Miguel Canto, soy delegado de ASEC, del Sindicato de Estadística, del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay. Y bueno, también sí, más que nada es venir a mostrar nuestro apoyo, a compartir su lucha. Creemos que es notable, digamos, el esfuerzo y el tiempo que han sostenido esto y también una especie de aprendizaje para nosotros, ¿no? Es decir, venir a tomar ciertos insumos que suceden acá y nos parece enriquecedor de alguna manera, ¿no? Bueno, mi nombre es Noemí Márquez, yo también conformo parte de la comisión directiva de ASEC. Y bueno, como dijeron los compañeros, estamos acá apoyando a los compañeros del INDEC en una causa que no es nada agradable, esa lucha continua que vienen efectuando hace más de 6 años, efectivamente. Y que nos parece que hay que seguir adelante luchando, que las estadísticas públicas tienen que ser transparentes, fidedignas, y bueno, y en todo lo que nosotros podamos apoyarlos, y que esté a nuestro alcance, la mano tendida siempre va a estar para ellos. En lo personal fue brutal. No tanto por la euforia, sino por el aguante de la gente. Hacía mucho calor, muchas horas al sol, la gente nunca aflojó. Generar un movimiento de estas magnitudes por una causa como la que se está llevando adelante no es común verlos en todos lados. De repente en nuestro país las manifestaciones son diferentes o son más centralizadas dependiendo de los sectores, salvo cuando hay una movilización general de la central de trabajadores. Claro, pero no con la pasión que vimos acá y la energía y la garra que tienen para sacar esto adelante. En lo personal fue una experiencia brutal. Y una experiencia bastante admirable de los compañeros. Me impactó la multitud de gente en la calle, el aguante que hubo también, ¿verdad? En realidad nosotros allá tenemos una central única, que es el PIT-CNT, y en particular nosotros somos parte de la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, y dentro de la Confederación, nuestra tarea como ASEC, hemos estado en varias secretarías a lo largo de varios periodos. Actualmente estamos en un interinato en la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, ¿qué te podemos decir del movimiento sindical de allá? Tiene una conformación, digamos, que tiene un lineamiento que tiene mucho que ver también con la fuerza de gobierno actual. Que no quiere decir, fue una discusión que hemos tenido entre todos, que no tengamos independencia como movimiento sindical. Pero una frase muy linda que dice Walter, que sí. A veces se cree que es fácil ser sindicalista dentro de un gobierno de izquierda y bueno, no es tan así, ¿no? A veces las cosas se complican un poquito o hay discrepancias. Lo que sí nosotros, si hablamos de la central de trabajadores en sí, hay que destacar, en particular voy a decir una opinión personal, el avance que ha habido con las negociaciones colectivas con digamos, el sector privado. El sector privado en Uruguay realmente sí ha tenido tal vez más alcance o logro. Sí, a partir del año 2005, cuando asume el Frente Amplio, la
presidencial, el doctor Tabaré Vázquez, una de las primeras cosas que hace es restablecer los consejos de salarios, que en la década, a principios del 90, Luis Alberto Lacalle los había quitado. Entonces, pero los consejos de salarios es un ámbito tripartito. Correcto. Importante decir, gobierno, empresarios y trabajadores, ¿no? De ahí salen las pautas salariales, las escalas salariales, otro tipo de partidas que van un poco en paralelo con el salario, algún que otro derecho, y el sector privado ha demostrado que está capacitado para discutir en consejos de salarios y negociar con los empresarios para poder evolucionar. Porque están organizados. Están organizados. Sí. Y me gustaría comentar un poquito sobre COFE, la secretaría que hemos tenido, ¿sí? Porque fueron varios periodos. O sea, tuvimos una Secretaría de Salud Laboral y Seguridad Social, después tuvimos una Secretaría Internacionales, en esa secretaría nosotros pudimos trabajar y comenzar a trabajar en conjunto con los compañeros del INDEC, ahí fue el relacionamiento, y actualmente, como dijo Cecilia, la Secretaría de Derechos Humanos, que estamos por un tiempo supliendo a otro sindicato. Y bueno, y me gustaría comentar también una experiencia que fue muy linda. En el 2008 ellos fueron, los compañeros del INDEC al INE, el Instituto Nacional de Estadística Uruguay, nos fueron a transmitir qué era lo que estaba sucediendo acá, ¿verdad? Eso para nosotros fue enriquecedor, en el sentido de saber qué era lo que estaba pasando con los índices y cómo se estaban trastocando la información. Para nosotros es importante porque nosotros tuvimos en el 2007 el INE en ese momento se quiso pasar a persona pública no estatal y hubo una defensa fuerte de los funcionarios, ¿verdad? Una gran unión, sí. Y bueno, no se llegó a la persona pública no estatal, y más que nada destacar el tema de las estadísticas públicas, lo importante que es la transparencia, marcar eso, que me parece que es importante apoyarlos a ellos. Fue un impacto de pronto entender que un instituto de estadísticas trastocaba, manipulaba, era algo impensable, digamos. Sí, era impensable, ¿no? Para nosotros. De algo muy común a ustedes, muy conocido, estaba siendo alterado, digamos. Claro. Y los compañeros contaban por qué, digamos. Sí, ¿Y qué pasó? Y bueno, después de ahí nosotros empezamos a mantener el contacto, y bueno, año a año estamos viniendo acá a apoyarlos a ellos. Sí, el abrazo del INDEC. Sí, en lo personal creo que la experiencia fue increíble. Yo creo que igual, de todas maneras, el movimiento sindical de alguna manera comparte reivindicaciones, digamos, son comunes, más allá de las diferencias contextuales de cada país, digamos, y los orígenes de cada movimiento. Es diferente como se origina el movimiento sindical en Uruguay y las particularidades que tienen, que es una central única, que son después de Cuba y Uruguay son los únicos dos países que tienen una central única. Es decir, hay como matices en cuanto a cómo se organizan, ¿no? Cómo están distribuidos los movimientos de la organización. Pero las reivindicaciones, creo yo que tienen puntos de contacto. Es decir, nosotros decimos, bueno, sí, que las estadísticas públicas son importantes porque de alguna manera reflejan una realidad en cuanto a precios, en cuanto a la economía, y de alguna manera tiene que apuntar al mejoramiento de calidad de vida de todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, evidentemente no puede beneficiar a un sector, a una corporación, es decir, que eso creo que es la lucha que creo que se mantiene con esto del abrazo del INDEC, que se respete la fuente de trabajo y que de alguna manera tampoco se manipule, ¿no? Más que nada que refleje una realidad y que sirva para todos, no en beneficio de un partido político, en un sector económico, sino que, digamos, que todos de alguna manera apunten a la inclusión, a la equidad, y creo que en definitiva es esto el movimiento, ¿no? La reivindicación, el compromiso de tantos años, porque yo creo que es difícil sostener todos los años esta movida cuando han habido despidos, cuando hay permanentemente una presión por parte de los directores, ¿verdad?, a que gente hagan lo que ellos quieren, digamos, y no. También hay una cuestión también política
que también no sé si se podría hablar, digamos, si quiere, que es en cuanto a la izquierda, ¿no? Porque como bien decía Walter, bueno, cuando asume el Frente Amplio de la izquierda, entonces, bueno, ¿qué hacen los sindicatos? ¿Qué van a criticar? Digamos, ahora tenemos la gente que nosotros votamos, bueno, pero tampoco es así, porque hay que saber mantener lo que son los partidos políticos de la clase, digamos, de la conciencia de clase, como algunos también le hablan, ¿no? Es decir, que de alguna manera tienen que mantenerse separados, digamos, o con cada una sus reivindicaciones, sus posturas, sus acciones, para que después no se redunde en beneficios particulares, ¿no? Porque en definitiva, capaz que se puede llegar a entender que un partido de izquierda, bueno, como tiene el movimiento sindical de su lado, bueno, de alguna manera puede tergiversar determinadas cosas. Y creo que no, que hay que destacar, que querer separar lo sindical de lo político partidario, ¿no? Que eso es un poco lo que creo que bueno, al menos entendemos que sucede con esto de la Grosa Indeca. La independencia sindical, independientemente de los ideales, ¿no? El aumento de salarios del sector público en Uruguay está sujeto al IPC anual. Y en el año 2012, al finalizar, del 30 de noviembre, si mal no recuerdo, sí, al 31 de diciembre, el gobierno tomó algunas políticas, ¿no? Como bajar las tarifas de la luz, que en realidad no fue una baja directa. Te hacían una comparación del consumo que tuviste en diciembre 2012 con el de diciembre 2011. Y si ahorraste en 2012 te devolvían la diferencia. Una bonificación, ¿no? Entonces ahí ya tenés una baja de un punto del IPC que pesa mucho, ¿no? Que pondera mucho. Existieron un congelamiento de 200 y pico de productos de las grandes cadenas de supermercados, que son los productos que comúnmente se consumen, digamos. ¿Y había prohibición de publicar estos precios, como ocurre acá ahora, por ejemplo? No. En ese caso no. Entonces la tendencia esperaba un porcentaje del IPC determinado, y esas medidas del gobierno hicieron estacionar o que haya deflación en vez de inflación en el mes de diciembre. Entonces bajó el acumulado anual. Entonces, en vez de esperar un porcentaje, ejemplo, del 9%, bajó al 7,48%, que fue como cerró el IPC. Como nuestro salario está sujeto a eso, el aumento de sueldo del sector público en Uruguay fue exactamente el mismo, 7,48%. ¿A qué lleva eso? Que el salario nuestro se equiparó con el IPC anual. O sea, no perdimos, pero tampoco recuperamos. Y el problema, que es la discusión de fondo que COFE está dando ahora fuerte, es que en el mes de enero aumentaron todas las tarifas, se descongelaron esos precios y además aumentaron. Entonces, ¿con qué índice? O sea, con el IPC. Con el IPC. Con el IPC. Entonces, ya el trabajador ahí, al no tener, aunque sea un punto más de recuperación salarial, está perdiendo, arrancó el año perdiendo plata, por decirlo de alguna forma. Poder adquisitivo. ¿No? Entonces, generó mucha prensa porque se sacó un comunicado por parte de COFE, del CNT, en donde se hablaba de manipulación estadística, maquillaje estadístico, ¿no? Que eso pega fuerte. El informe era muy completo y realmente especificaba lo que era. Pero la movida de prensa, digamos, agarró el maquillaje estadístico y enseguida, por abajo de la mesa, surgieron algunas comparaciones, ¿no? INDEC, el maquillaje estadístico, tocan los números. Eso iba a preguntar, digamos, de alguna manera hay se hizo un paralelismo que no quiere decir que sí, pero no quiere decir que fuese así. En realidad lo que hay acá son acciones concretas del gobierno, gubernamentales, ¿no? Claro. Gubernamentales, no del INE. El INE refleja lo que es. O sea, el relevamiento y todo se hace mensualmente como corresponde. Lo que pasa es que fueron acciones externas acordadas por un corto tiempo y en unos meses, digamos, que son muy significativos, como es diciembre, ¿no? En determinados meses que pesa mucho. Entonces, ¿y en concreto cuál es la discusión que están dando ustedes? La discusión en concreto, déjame redondearte lo anterior. Volvimos a sacar, por intermedio del PCNT, un comunicado en donde se deslinda de toda responsabilidad los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y sus trabajadores, sus técnicos,
aclarando que la supuesta manipulación no fue una manipulación de los datos específicos, sino que fue por medidas tomadas de gobierno que hicieron contener la inflación en vez de dejar seguir su curso, ¿no? El INE publicó lo que dio, producto de esas medidas. Lo otro que preguntabas era... No, ¿cuál es el reclamo concreto, digamos? O sea, bueno, la recuperación salarial. Y claro. La recuperación salarial. ¿El por qué? Porque lo que te decía antes, el tener el mismo porcentaje de aumento de lo que da el IPC, sabiendo que en el mes de enero, porque es así, año a año, aumentan las tarifas. Pero la contraparte, digamos, ¿a quién le piden contra el gobierno? ¿O al gobierno le solicitan claro, es un enfrentamiento, es una discusión entre COFE, la Confederación de Funcionarios, con el gobierno, netamente con el gobierno. Por eso hablábamos de la independencia. Independientemente de las ideologías que cada uno tenemos, podemos ser en su mayoría de partidarios del gobierno, pero la independencia de los trabajadores no se negocia. Y si hay que darse con un hacha, nos damos con un hacha, y estamos reclamando una recuperación salarial como corresponde, porque arrancamos perdiendo salario, y fuerte, porque fue el más alto de los 10 años, o sea, el mes de enero fue el más alto de todos los eneros de los gobiernos. Y en el caso de los públicos es el único aumento que tenemos. O sea, después en el año no hay otro tipo de negociación ni nada. Que no es en el caso de los privados. Los privados sí tienen otros ajustes salariales. Eso te iba a preguntar, los estatales tienen... Es particular con los estatales. A veces es como un poco cuestionado, que no sé si pasa también acá en Argentina, como ver al funcionario público, digamos, como bueno, están bien, no es tan necesario que reivindiquen determinadas cosas, digamos, porque tienen un buen... Entonces, el gobierno, podemos decir que también sostuvo ese discurso, entonces se puntualizó más en este periodo gubernamental en acordar la mejora del sector privado, ¿no? Y los estatales quedamos estancados. Por eso también hubieron tanto en el sector de, INAU, en la parte del SUINAU también, en la parte de la salud pública también hubieron tantos, digamos, movilizaciones. El año pasado fue un año de conflictivo. Claro, el tema es que desde hace un tiempo a esta parte, digamos, el gobierno ha propuesto, por ejemplo, la reforma del Estado. Es decir, una reforma del Estatuto del Funcionario, tarea, designación de cargos, carrera administrativa, salario, es decir, de un tiempo a otra parte el gobierno ha sostenido, digamos, queriendo reformar de una cuestión lo público, ¿no? Y más que nada lo que atañe a los funcionarios públicos. Entonces, eso atado también a la precariedad de los contratos, que ha aumentado, ¿verdad? Es decir, evidentemente tenemos funcionarios presupuestados, ¿verdad?, que tienen carrera administrativa, es decir, y tenemos los otros que son diversos tipos de contratos temporales, de función pública, en fin, precarios, ¿verdad? Entonces es como distintas medidas o distintas aristas a un problema, es decir, la precariedad de los contratos en el sector público, la reforma del estatuto, esto ahora lo de la rebaja salarial indirectamente, digamos. Entonces se puede mirar más de fondo de la cuestión, que es, ¿qué pasa? Hay sistemáticamente ataque al sector público. Es una especie de desarticular el Estado de alguna manera, que ya viene de décadas anteriores, pero digamos, hay un gobierno de izquierda, va a fortalecer lo público, se podría pensar así, y tal vez no, digamos, sigue la misma política de alguna manera desmantelar el aparato estatal. Podría pensarse así de alguna manera, porque si sigue contratando, sigue habiendo contratos precarios de alguna manera y el Estado sigue tomando y sigue publicando llamados de ese tipo, es decir, evidentemente hay una política sistemática de desmantelamiento, ¿verdad? Entonces, esto también podría ser del mismo tema, ¿verdad? Quieren mejorar el sector privado, que está bien, porque los privados están bastante sumergidos, y tienen condiciones de derechos muchos más precarios que nosotros, en cuanto a licencia, en cuanto a un montón de... en cuanto a
en distintas cosas. Está bien que equiparen a los privados y que los fortalezcan en distintos sectores, el servicio doméstico, trabajadores rurales, que están en una situación bastante precaria, pero tampoco, digamos, que queremos levantar lo privado, mejorar los derechos de los trabajadores privados, pero que también desmantelando el aparato estatal de alguna manera. Porque ahí está, me parece que de fondo tendría que ser la cuestión o la discusión de una sociedad, un país, y decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Fomentar el mercado, la libre empresa o los emprendimientos particulares o personales? ¿O queremos hablar de, no sé, de una política más a largo plazo, mayor alcance en cuanto a salud, educación? Es decir, fortalecer el Estado. Fortalecer el Estado en definitiva, como para no dejar que cada uno en el mercado se salve como pueda, ¿no? Entonces, esto es las causas y los motivos, digamos, ¿y cómo se expresa en la calle? Sí, claro. Paros generales, paros parciales, de actividades. Por sectores. Se hace un plan de acción por la Confederación que duelen. Sí. Realmente duelen en el bolsillito. Y el año pasado fue fuerte. Duelen en el bolsillo y le duele al gobierno cada vez que se hace. Tenemos la última rendición de cuentas, el año que viene ya es año electoral, por lo pronto no se puede presupuestar. Contratos temporales que hay en el gobierno. Entonces ya estamos empezando a encarar todo lo que va a ser la discusión de la rendición de cuentas a nivel de confederación y a nivel de institución. La rendición de cuentas es un... explícalo, por favor. La rendición de cuentas es... O sea, lo que más importa de la rendición de cuentas son todos los aspectos económicos para el sector público, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que es el informe fundamental que ustedes realizan, digamos. Claro, la plata. Sí. ¿Cuánto le corresponde, digamos, a cada inciso o a cada ministerio, digamos, de presupuesto en adelante? Negociar eso. El INE pretende contratar en esa última rendición, en ese periodo que dura la rendición, 100 funcionarios. Entonces tiene que estar previsto la rendición de cuentas para que el Ministerio de Economía haga toda la repartición del gasto público. Y después pase por el Senado. Eso se aprueba en las cámaras. En las cámaras de diputados. Eso es una de las cosas. La otra es tratar de encaminar la discusión de una ley que nos costó mucho conseguir y que actualmente no se respeta en su totalidad, como la de negociación colectiva. Así como el sector privado tiene el Consejo de Salarios, nosotros tenemos la negociación colectiva, que en algunos casos se ha respetado. Nosotros hemos tenido algunos logros a nivel de institución. Gracias a eso tenemos una muy buena relación con la dirección general del instituto, por suerte, mejor seguir así. Pero a nivel de Estado en sí no se respeta la negociación. Entonces es uno de los debes del gobierno y de nosotros vamos a tener que hacer más fuerza para que eso se cumpla. Queremos aclarar que en el Uruguay, funcionarios públicos somos los trabajadores. Acá en Argentina, los funcionarios serían los de la patronal, por lo que tengo entendido, ¿sí? Es para poder entender bien, servidores públicos, tanto en Argentina como en Uruguay, ¿verdad? Esa sería la categoría mejor designada. Hay algo que quiero destacar en sí, es que los funcionarios públicos, nosotros los funcionarios estatales, no estamos al servicio, digamos, de ningún partido ni del partido de turno, digamos, que esté a cargo del gobierno. Estamos al servicio del pueblo, de la gente. La gente, la sociedad, tenemos que entender que nosotros los representamos. No es que estamos pidiendo o solicitando cosas que sean personales, individuales, sino que son colectivas. O sea, la lucha que nosotros emprendemos es colectiva, es de la sociedad, y la sociedad lo tiene que interiorizar a eso. Se tiene que dar cuenta de que nosotros los representamos. No representamos a un partido, no representamos a un determinado sector, sino a la persona, al compañero, a la compañera, al vecino, a la vecina. Sí, no, ni que hablar de eso, fomentar esa discusión y ese largo debate también, ¿no? Sistemáticamente a veces se atacan los funcionarios públicos como ñoqui, dice, esto no van a lograr, esto no hacen nada, esto están todo el día, no sé, haciendo cualquier cosa menos trabajar, y
las experiencias que hemos tenido, que yo he trabajado en distintos, en INAO, por ejemplo, que es Instituto de Adolescentes, de Niños y Adolescentes del Uruguay, ahora en línea, es decir, y no me parece, de la experiencia que yo he tenido, que haya gente que no trabaje, digamos, ¿no? Al contrario, hay mucha gente que da mucho de sí en lo público, ¿verdad? En lo que son instituciones públicas. Entonces, más que nada eso, es resaltar que nosotros estamos, no sé, nosotros nos formamos en la escuela pública, en el liceo público, en la universidad pública. Entonces, me parece que como deber que tenemos, como responsabilidad que tenemos, es que nuestro trabajo sea lo más serio y que refleje la realidad, y que no, en definitiva, se tergiverse ni digamos, se maquille ni pretende, sino que refleje tal cual lo que pasa en la economía del sector de precios, digamos, en este caso, por así decirlo, y que en definitiva, como dice la compañera, apostar a todos, ¿verdad? Es decir, trabajar para todos y no para un sector, en definitiva. Y eso creo que es una discusión que toda la sociedad o las sociedades tienen que dar, que bueno, que las luchas son colectivas y no sectoriales, y a su vez tienen que expandirse más.